Buenas noches. La conferencia de hoy que se quiere tratar es de las técnicas para disolver el yo, los detalles del conocimiento de sí mismo. Autoobsérvate. Se pueden meter ustedes a William Conocimiento de sí mismo en Facebook o a YouTube Conocimiento de sí mismo Autoobsérvate. Esta conferencia se trata de algo que para nosotros es muy intimidante, pero porque no lo sabemos observar. Y vamos a mirar esta parte, que es el símbolo de la muerte, pero se trata de un simbolismo que en el plano, en el mundo astral, se trata de una daga, de un elemento que simboliza el ángel de la muerte. Pero realmente esta conferencia se llama esotéricamente como la muerte psicológica. Resulta que para nosotros entender esto necesitamos observar al agregado psicológico como un estado vivo, un estado que está dentro de nosotros mismos vivo. Y al estar vivo, nosotros debemos darle muerte psicológica a esos defectos que tanto nos quitan energía o que tanto nos van de una u otra forma tomando nuestra máquina humana para hacer lo que ellos quieren que nosotros, que ellos quieren que uno haga, ¿sí? Inconscientemente. Entonces por eso se va a llamar esotéricamente, que esotéricamente quiere decir el conocimiento oculto, ¿sí? La muerte, ¿sí? Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo todos estos detalles, realmente cómo un defecto puede ir muriendo, puesto que para darnos vida se necesita que los defectos o los pecados, pues obviamente mueran, ¿sí? Y en la vida siempre va a haber vida y muerte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que siempre estamos viendo en la vida todo. Por ejemplo, una plantica nace, muere. Pero un pensamiento nace y a veces se alimenta, o sea, se vuelve más fuerte, más rotundo, en vez de eliminarse, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a nosotros vivir la muerte psicológica en nuestro mundo interno realmente. Entonces esta conferencia nos va a dar ese pequeño detalle. Fácil. Como es una técnica, entonces vamos a tener que entender algunos términos para poder nosotros llevarla a cabo. Nosotros tenemos alma o udata. Eso digamos que es un término que se utiliza para denominar el alma. Pero vamos a imaginar, o vamos a ver que este círculo que está totalmente denso es el alma o la esencia atrapada de nosotros, ¿sí? Es la conciencia oscura la que permanece ciega con el velo, en donde nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que hacemos en un espacio de tiempo, en un día, por falta de una práctica que ya vamos a ver. Y esta es la esencia, la luz o la conciencia libre, que busca específicamente algo que se llama la felicidad, y que no se trata específicamente de estar alegres o estar tristes, sino de comprender y llegar al silencio interior. Eso se denomina la esencia, ¿sí? Ya cuando has eliminado, cuando has comprendido defectos o los has observado. En realidad, nuestra alma es una chispa divina que nos impulsa, ¿sí? Y nos da fuerzas para emprender un trabajo espiritual, ¿sí? Bueno, a esto le denominamos más bien la muerte del yo, o la autoobservación, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos dos chispitas? Una chispa que es la esencia, que significa esto, que es una chispa divina que nos impulsa y nos da fuerza para emprender un trabajo espiritual, y otra chispa que se llama la Madre Divina, que ella es la que de verdad nos genera el estado de fuerza para querer salir de estados de sufrimiento,
estados de decepción o estados de lujuriosos o estados de vicios, ¿sí? Tenemos que comprender esto específicamente porque si nosotros tenemos la esencia atrapada y nos damos cuenta de ello, ¿sí? Con solo darnos cuenta, la esencia empieza a funcionar, ¿sí? Entonces pasemos. Vamos entonces a entender que nosotros tenemos el ego y la autoobservación, ¿sí? Psicológica. Entonces, el ego es como un árbol. Entonces, vamos a denominarle el arbolito del ego, ¿sí? El ego trabaja como un árbol porque usted va a ver que un árbol se sostiene bajo unas raíces. Y esas raíces trabajan en el mundo de manera que no se ven, ¿sí? O sea, si usted camina por acá solamente ve el árbol, ve cómo va creciendo el árbol, pero no ve cómo se alimenta ese árbol. Entonces, a las raíces muy menores, muy pequeñitas, le vamos a llamar detalles del ego, detalles que están alimentando o que son detonantes de algunos defectos que se nos empiezan a manifestar y detonan por un sonido, por una parte visual, por algún contacto o por oler algo o por tomarle mal gusto a algo, ¿sí? Entonces, esos pequeños detallitos van alimentando a 7 defectos causa que son la lujuria, la codicia, la pereza, el orgullo, la ira, la envidia y la gula. Esas 7 raíces son las que sostienen el árbol y nutren el tronco, ¿sí? Le dan alimento al defecto. Y de ahí salen sus diferentes ramificaciones de personalidad. Usted va a ver que lo que nos gusta de una persona es la personalidad. Y esa personalidad la extrañamos o la generamos con gusto. Entonces tenemos que aprender a observar que eso es personalidad y que la personalidad está regida por la presencia física o por la expresión del cuerpo humano. Que esto está regido por unos defectos mínimos, por unos detalles mínimos que le dan alimento a algunos defectos que generan estados de ira, de confusión, de distracción y estos defectos no nos dejan manifestar con libertad. ¿Cuál es la función de ellos? Tomar la vocería o el mando de la persona, ¿sí? Entonces vamos a ver en contraposición la autoobservación, que la autoobservación psicológica atraviesa o es superior a estos 5 sentidos, inclusive el de la vista, y llega a ser el tercer ojo. A este tercer ojo le vamos a denominar el que con él podemos desintegrar el yo psicológico y así se va a ir empezando a convertir esa esencia atrapada en alma, ¿sí? Tenemos que empezar a comprender que esa alma que nosotros tenemos ahorita está contaminada, pero que tenemos que empezar a crear el alma. Y el principio para poder crear el alma se necesita con la autoobservación psicológica, con la desintegración del yo, o inicia con la desintegración del yo, ¿sí? Entonces, hay que empezar a autoobservarnos para ver no solamente un detalle, por ejemplo, no voy a decir mátame, madrina, mátame esta emoción de tristeza, sino vamos a mirar miles y miles de detalles negativos de la tristeza. O vamos a mirar miles y miles de detalles negativos del alcoholismo. O vamos a mirar miles y miles y miles de detalles del fornicario, ¿sí? Entonces empecemos nosotros a entender que todos estos defectos, estos 3 defectos mencionados, o múltiples defectos, tienen miles de detalles que podemos ir observando en específico. Por ejemplo, hoy hice el ejercicio ver cómo estaba totalmente identificado por estos 3 defectos, ¿sí? Entonces veía cómo la parte de la tristeza se mencionaba o se veía a raíz de estados de descontrol, ¿sí? O sea, había un descontrol, había un pequeño descontrol
en la parte emocional, y esa parte emocional genera estados de desequilibrio en la voz, genera estados de debilidad y estados de miedo, pero estados de decepción. Cuando comprendí que había miedo, entonces empecé yo a observar que ese miedo radicaba en la lujuria, o sea, en el estado fornicario. ¿Cómo? Con inseguridades, ¿sí? Desde esa parte, desde esa raíz sexual que todos tenemos. Y después empecé a comprender cómo este fornicario y esta tristeza alimentaban un detalle muy grande que se denomina el alcohólico, porque genera estados de decepción en donde la persona pues quiere perderse en este pequeño mundo del alcohol, simplemente por diversión o por aburrimiento o por tristeza. Entonces hay que empezar a entender esos tres defectos como principales herramientas para poder avanzar en el camino esotérico. Entonces ustedes van a ver que cada vez que nosotros empecemos a ver detallitos de tristeza, va a haber apegos, en el alcohólico va a haber defectos de confusión, de distracción, ¿sí? Un defecto placebo, va a haber defectos en donde se vuelve débil mentalmente la persona para que el defecto tome la personalidad y active el defecto. Va a haber, por ejemplo, que en el fornicario lo único que se genera es un vacío. Y ese vacío es cuando nosotros sacamos la energía sexual del cuerpo mediante técnicas ya sea de masturbación o de sexo, de cualquier práctica de sexo, se genera un vacío, y ese vacío empieza a generar estados de miedo. Entonces muchas personas dicen, se sienten seguras al tener sexo, pero estoy seguro que varias de ustedes o varias de nosotros mejor dicho, hemos tenido experiencias sexuales en donde por primera vez se produjo estadios de nervios y se fornicó generando el miedo. Vayan ustedes cuando antes no tenían sexo y verán que ustedes eran unas personas libres, tenían miedo, sí, o teníamos miedo, pero ese miedo no era tan poderoso, no era tan fuerte, no era tan vacío, no era tan vulnerable y no era tan débil, ¿sí? Entonces las personas que, por ejemplo, digamos, pueden ser muy fuertes o de pronto muy débiles físicamente, tienen sus estados anímicos muy vulnerados, unos más que otros, ¿sí? Pero son esas a raíz de extraer la energía sexual del cuerpo. Cuando nosotros empezamos a generar estados de control en esta energía sexual y aprendemos a observar la parte fornicaria de nosotros, aprendemos a a llenar ese vacío. ¿Y cómo lo llenamos? Lo llenamos porque de todas maneras no permitimos que esa energía salga, y aprendemos a ver cómo fue que salió esa energía. Y es en serio que en cualquier práctica que ustedes tengan de sexo, en donde crean que hay una seguridad, hay una muy falsa seguridad. Por ejemplo, el embarazo, por ejemplo, el yo forzado, o sea, el violento en el sexo, que eso habla de temor, porque cuando hay ira hay miedo. También el defecto de querer complacer a las personas, a la persona o a la pareja, eso también es un estado de miedo, hay un estado de temor ahí, ¿sí? Entonces la idea es generar estados de comprensión acerca de esto, pero dándonos cuenta realmente de los miles de detalles que alimentaron estos agregados psicológicos. ¿Hacemos? Entonces nosotros tenemos a alguien que se llama la Madre Divina, la Madre que dice que uno le puede decir, mátame este yo. Cada vez que empezamos a observar defectos, vamos a ver más adelante un ejemplo, aprendemos nosotros a tener detalles o a observar detalles mucho más sutiles, como por ejemplo el frío en las manos, como la sensación de calor en las manos, detalles como que alteran la vista, el mismo sonido, el mismo sonido cuando alguien te habla y como que dices, como que dicen, ¿por qué me llamaste?
y como con un tono de voz insinuante que maneja el centro sexual, y entonces nos hace manejar el centro sexual y hace que de una vez se desencadene un pensamiento morboso, y además de eso un pensamiento de planificación para poder, digamos, hacer un cometido sexual, por ejemplo, ¿sí? Digamos, un cometido sexual es llegar a generar una relación, o querer con una persona, generar un estado de relación emocional y sexual, porque es muy bonita la persona, o porque es muy atractiva, o porque se entienden bien. Entonces, ese tipo de cositas van saliendo de agregados psicológicos que empiezan a manifestarse en pequeños detalles, en el tono de voz, en la parte de cómo yo manejo, de las mañas que uno tiene, por ejemplo, para tocar la persona, o del defecto ese que quiere llegar a manipular, y también a generar un estado de confianza, porque nosotros sinceramente lo que buscamos son estados de confianza con las demás personas, ¿sí? Estoy seguro que muchas personas van a decir, van a querer estar en confianza con otra persona. Y ese estado de confianza, si ustedes lo observan bien, es un estado netamente emocional, ¿sí? Es un estado netamente instintivo que hace atraer a la otra persona y que la lleva de manera a querer generar estados de amistad. Y esos estados de amistad son descontrolados. Entonces imaginémonos que ya tenemos pareja, pero que de todas maneras otra persona nos llama la atención. Quiere decir que hay esos estados emocionales que generan estados de atracción física y atracción auditiva, porque no simplemente puede ser físico. Entonces, por ejemplo, hay personas que no se fijan demasiado en lo físico, pero sí en la parte de la interacción. A esto le vamos a llamar personalidad. Entonces, a Dios Madre se le ha representado como la Madre Isis, Atena, Cibeles, Minerva, Rea Marta, o algo así, bueno, Insoberta, Kundalini, etcétera, ¿sí? O Dios Madre, en nuestro mundo interior. Vamos a ver hasta la Virgen, ¿no? Virgen María. Ella es la representación de la fuerza que tiene para desintegrar, con el amor, desintegrar los agregados psicológicos. Pasemos. Entonces, perdón, atrás. A esta madre divina, es la que le vamos a suplicar nosotros que detallito por detallito vayamos desintegrando todos los defectos que vayamos viendo. Ojo, todos los detalles. ¿Pase? Entonces nosotros tenemos que ver un truco que es muy importante para nosotros. Yo sé que de pronto muchas personas dicen, cuando se dan cuenta que tienen agregados psicológicos, empiezan a aparecer más y más y más agregados psicológicos por observar. No es que nosotros estemos llegando a generar estados que le dicen las personas, pero es que ¿para qué hacen esto? Eso es para locos. No, locos ya estamos. Créanme lo que no, locos ya estamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un pensamiento en concentración y tenemos múltiples defectos. Si nos pasa, digamos, algo muy extraño, podemos reaccionar así, con nervios, ¿sí? Si nos da un temor, nos reaccionamos. Esos son defectos. Si nos da ira, nos estresamos, nos volvemos fuertes, nos volvemos sistemáticos, ogros, ¿sí? Y eso es un defecto. Si nos volvemos lujuriosos, entonces aparece el placer, aparece la conexión, aparece el llegar a generar estados de interacción con otras personas que nos gusten. Y excitación, ¿sí? Todo eso son defectos. Entonces hay que aprenderlos a observar, y cuando se sienta aparentemente lo mismo, cuando matas un detalle, es porque faltan algunos otros detalles en los que no te has dado cuenta que se necesita ahondar, ¿sí? Eso es simplemente. Con el tiempo ustedes van a ver que es el ahorro de esa energía
va apareciendo, y entonces se va teniendo mucho más control en cosas que antes se tenían un descontrol fenomenal, un descontrol, digamos, muy marcado. Entonces, el truco está en ver mente, ¿sí? La mente, que tiene que ver con todos los pensamientos y todas las proyecciones mentales, las imágenes, las fantasías que tenemos. El corazón, que es la parte de donde se inspira o nace cualquier pensamiento o cualquier cosa grabada o cualquier inspiración. Y el sexo, ¿sí? Que tiene que ver con el motor instintivo sexual, o sea, tiene que ver con el movimiento, con el instinto y con el sexo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros empecemos a observar estos tres centros, entonces, en donde se manifiestan los defectos, entonces llegamos a una concentración plena, porque ya no nos dejamos distraer y podemos tener plena atención hacia el mundo hacia el mundo exterior, mirando detalles y detalles y detalles, y aprendiendo a vivir el instante para cosas como poner atención a una clase, o poner atención a una reunión, o poner atención a muchas cosas, porque nosotros vamos a encontrar la concentración. O sea, el secreto de esta conferencia es que vamos a llegar a, por ejemplo, ser tan conscientes en el día que vamos a poder tener un astral consciente, ¿sí? O porque vamos a llegar despiertos al sueño, ¿sí? Entonces, ese es el secreto de esta conferencia. Por eso nosotros tenemos que ir dando petición a la Madre Divina, diciendo: Madre Divina, desintégrame este detalle del vacío emocional que tengo, desintégrame ese detalle de la debilidad en los pies que tengo, desintégrame ese detalle de la presión que se ejerce en los pulmones, desintégrame esa tensión, esa tensión que se gesta en la parte del estómago, y empieza a generarse, por ejemplo, digamos, también vamos a ver que a veces se nos gesta también, digamos, una debilidad en esta parte cuando estamos, por ejemplo, deprimidos, entonces una debilidad en las manos, ¿sí? En los brazos. Esa debilidad se puede ir desintegrando cada vez que nos damos cuenta, ¿sí? Y vamos pidiendo detalles tanto a las sensaciones, en este caso fue a las sensaciones, ¿sí? Pero se puede también observar no solo sensaciones, sino también los pensamientos, de dónde vienen, las reacciones mecánicas que uno tiene, ¿sí? Aprender a controlar el tono de voz, aprender a no camuflar la tristeza, sino aprender a eliminarla de verdad cuando se ve que es un detalle de lujuria. Entonces, la mente tiene que ser observada muy cuidadosamente. El corazón nos va a dar el equilibrio y nos va a generar estados de donde se manifiestan el pensamiento, la raíz del pensamiento. Y el sexo, vamos a aprender a observarlo en los movimientos, en las reacciones que están en el instinto y en el sexo como tal, ¿sí? En el aparato sexual, ¿sí? Bueno, pasemos. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo podríamos nosotros autoobservarnos, ¿no? Porque, bueno, podemos hablar de esta práctica, pero también podríamos llegar a la conciencia de las personas dando unos ejemplos o pequeños ejemplos de lo que podría ser la muerte en los detalles. Entonces, vamos a dar un ejemplo del diario vivir que se puede manifestar, ¿sí? Entonces, me despierto en la mañana, ¿cierto? Y hay un yo de preocupación, me preocupa algo, ganas de ver el celular, veo otro yo que es ganas de abrir de ver el celular, abrir la puerta de la habitación, veo otro yo que sale al abrir la puerta de la habitación. ¿Por qué es un yo? Porque puede ser que sea un yo, porque nosotros lo hacemos inconscientemente, ni siquiera a veces sabemos por qué salimos de la habitación, ¿sí me entienden? No sabemos ni por qué salimos de la habitación, si vamos a ir, por ejemplo, al baño o vamos a ir a comer algo, no sabemos, de acuerdo a lo que el deseo nos lleve, ¿sí? Veo un yo del miedo, por ejemplo, ¿sí? Veo que yo me levanté con un temor, con un miedo.
tengo un yo que dice que tengo que viajar, o sea, que tengo que viajar a algún sitio. Entonces ya tengo un defecto mental que ahí se está observando. Pero hay otro yo que desea acostarse un rato más. Entonces, tanto desea viajar, pero hay un yo que también quiere como quedarse ahí acostadito en la cama, descansando y viajar después. Ahí hay unos defectos que están como manifestándose. Otro que me dice que tengo que acompañar a alguien a acompañarlo a una cita. Entonces ese yo empieza a preocuparme. ¿Por qué? Porque se imagina de una vez el sitio donde tiene que ir, de acuerdo a la información que tiene, y esa permanece en la mente, inclusive mientras vamos caminando o vamos llegando al lugar, ¿sí? Cuando deberíamos estar viendo realmente lo que está pasando, concentrados en el mundo exterior, ¿no? O sea, nos está distrayendo. Bueno, tengo que llevar una cita. Otro yo dice que debo desayunar, ¿sí? Primero, ¿sí? Entonces debo desayunar, o sea, es un deber. Yo me está ordenando que debo desayunar o si no me sentiría mal, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, yo me he dado cuenta cómo puedo negarme a desayunar en ciertos momentos y dedicarme a meditar y no me da hambre y cuando almuerzo bien y realmente no pasa nada, ¿sí? Pero no quiere decir que uno no desayune todos los días o que solamente es como un ejemplo, ¿no? Que uno puede controlar ese yo. Me observo otro yo que se alegra por tomar chocolate especial, un chocolate especial, un chocolate que se alegra porque supuestamente va a alimentarlo a uno bien, ¿sí? Eso es un yo. ¿Por qué? Porque usted está tomando, está dependiendo de ese alimento y después se va a sentir mal si no está ese alimento, ¿sí? Veo que me falta ponerme los zapatos, por ejemplo, después de llegar digamos, a desayunar y todo, y de repente los zapatos me faltaron ponérmelos, ¿sí? Entonces uno llega y dice, bueno, pues, ¿cómo así que pasó esto? Entonces, es que me gusta un yo que me gusta el dar descalzo en el piso, por ejemplo, ¿sí? Luego más tarde, entonces conduzco y observo que me molesta el afán de otra persona, que llega y dice, ay, es que lo que pasa es que quieren llegar a tal sitio rápido. La dejo en la cita ya que se me activa otro pensamiento que es viajar. Veo que me afana el tráfico, ¿sí? Entonces ya empiezo a ver que no hay descanso en la mente, que no hay un descanso en la emoción, sino que me afana el tráfico y no se sabe ni por qué, ¿sí? Realmente ni siquiera es el viaje como tal, sino es simplemente la molestia de esperar. Entonces empiezo a observar un proceso agradable y luego otro desagradable mientras espero. Y empiezo a sentir defectos de resentimiento. Hay otro yo que después dice que no piense eso, porque también puede decir otro yo que dice piense en algo positivo y no piense en algo triste. No, tiene que aprender a observar esos defectos de tristeza para llegar a control pleno de sí mismo. Y entonces ya empieza así, fantaseando, me hace fantasear cosas, oigo mi corazón y se emociona por cualquier cosa, veo otro yo que no se concentra en lo que le dicen, por ejemplo, ¿sí? Que llega y le dicen algo y ¿qué? Como que no puede concentrarse, precisamente porque está, digamos, en otro cuento diferente, pero si uno fuera sincero consigo mismo, estaría en pleno concentración en una cosa y si le hablan decir no le puse cuidado porque estoy concentrando en esto, pero la falsa personalidad dice que ¿qué? Es que no le entendí porque estaba distraído, no, estaba concentrado, debería haber estado concentrado y no decir que estaba distraído, debería haber estado concentrado por ejemplo en algo y decirle es que estaba concentrado en esto y no es que estaba distraído, ¿sí? O sea, son yoes y yoes y una manada de yoes que andan rondando para distraernos y en la parte sexual y quitarnos energía. Bueno, más adelante entonces viajo. De ahí de salir veo un yo que desea discutir de la nada con alguien, solo porque alguien le habla, ¿sí? Le agrada lo que ve en el viaje y descansa, se olvida de todo. Desea saludar a la gente de un pueblo, por ejemplo, ¿sí? Ese defecto de desear saludar, de desear sentirse importante en un pueblo, es el yo pueblerino, ¿sí? Le llamamos el yo pueblerino.
Mientras se imagina como una persona conoció a otra y que le están contando que en ese pueblo se conoció a otra persona, entonces empieza a manifestarse proyecciones de cómo fue que se reunieron y todo. Cada vez que le hablan ya está imaginando cómo fue esa reunión o por cómo vivían, y ni siquiera el espacio es una cosa real, ¿sí? Entonces se empieza a generar esos. Veo que hay defectos tristes, por ejemplo, un defecto intelectual que intenta acordarse de un término mientras otros yoes le hablan, ¿sí? Por ejemplo, que a quien no le ha pasado que llega y va a intentar acordarse de un término técnico y otros defectos le hablan, entonces empieza a escuchar una cosa, a escuchar al otro, no puede concentrarse en lo que tiene que recordar, porque tiene que estar así, ¿sí? Y se genera una presión emocional, una presión bien, bien difícil en la parte emocional. Bueno, pasamos a la otra. Dice, en un instante llega una señorita con un carro muy lujoso, ¿sí? Y alguien dice que necesita una señorita como esa, y entonces se viene el yo lujurioso, ¿sí? Que desea estar de acuerdo con el que dijo eso, que se convierte en el actor, y uno se convierte en el, o sea, yo se convierte en el actor principal e imagina hablar con ella, ¿sí? Desea que ella lo vea, desea llamar la atención de ella mientras el otro está diciendo eso, ¿sí? Dice un chiste para hacer reír lujuriosamente al otro, ¿sí? O sea, se comparte la lujuria. Y hasta que se ve a la chica, y hasta que se va la chica, perdón, y esa sensación persiste hasta después de volver del viaje, ¿sí? Esa imagen, ese cabello, esa super camioneta, esa super doctora, bueno, ¿sí? Todo eso empieza a manifestarse sin que nos demos cuenta en el mundo interior. Por eso aprender a observar todos estos detalles hace que nosotros empecemos a tener un control muy importante y empecemos a desligarnos de la identificación que nos lleva el pensamiento y el deseo y la emoción. Esto lo hace el principio de un maestro, ¿sí? O el principio de alguien que quiere, de un iniciado que quiere trabajar o quiere disolver el ego, ¿sí? Entonces hay que empezar a tener, a generar estados de verdad, de ver detalles o de activar la autoobservación de instante en instante, de instante en instante. ¿Pasemos? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros aprendemos a ver mente, corazón y sexo, al trabajarla, al mirar el sexo, ¿cierto? Porque vamos a mirar el sexo, la parte sexual, empezamos a ganar castidad científica. Y esta castidad nos va a permitir que no saquemos la energía sexual del cuerpo en un acto sexual o en poluciones nocturnas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener en plena comprensión de estos defectos. Sí, tal vez la señorita del carro ya no existe en la mente, o tal vez ya no le mueve la lujuria, ¿cierto? Pero va a aparecer otra señorita con otro carro, igualitica, ¿sí? No, de igualitica no, sí, digamos, de otras características que le va a mover a uno otras cosas. Hay que empezar a seguir eliminando, ¿sí? Es bonito cuando una persona, por ejemplo, viene una mujer y lo visita a uno y empieza a hacer cualquier cosa que lo quiera desequilibrar a uno mentalmente, y uno tiene el total control de su psiquis, ¿sí? Porque aprendió a controlar su vista, aprendió a controlar el oído, ¿sí? Y que esa persona vuelve y ya tiene más control y no logra el objetivo que busca el defecto de ella. También se busca amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo empiezo a observar mi castidad, ¿sí? Y aprendo a sublimar mi energía, o que esto no tiene nada que ver con los grupos existenciales del ser, sino simplemente con un control sexual, de no sacar la energía sexual. Y como ya la autoobservación nos ha ahorrado la energía emocional, mental, instintiva y motriz, entonces nosotros lo menos que vamos a querer es derramar la energía sexual, porque es ese tipo de energía que tampoco debemos dejar sacar. Entonces ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo
que si hicimos ese trabajo y ese trabajo vimos a alguien, por ejemplo, que no nos gustaba, no nos agradaba, vimos a esa persona, la pudimos saludar y todo, y en la noche vamos y nos polucionamos, pues no se hizo nada, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque esa energía ahorrada se desperdició, ¿sí? También cuando se está en pareja, entonces esa energía ahorrada se tiene que transmutar, ¿sí? Una pareja estable buscando fidelidad, castidad y amor. La fidelidad en el mismo acto sexual y en otras características, pero en el mismo acto sexual también se tiene que aprender la fidelidad. ¿Por qué? Porque mientras que una persona puede ser en el acto sexual muy bien, tener un control mental, la otra persona está imaginando que tiene sexo con otra persona o imaginando cosas que vio en la televisión, etcétera, ¿sí? No es una práctica demasiado pura, que digamos. Y eso es en la fidelidad. En la castidad, pues no sacar la energía sexual, ¿cierto? Pero cuando se hace este procedimiento, cuando no se derrama la simiente, cuando se hace la parte de la observación en detalles, se aprende a amar a la humanidad. ¿Por qué? Porque se va a generar un estado de cambio que quiere uno enseñar a la otra persona. Así la otra persona no esté amena a descubrirse, ¿sí? Uno va a querer hablar, va a querer invitar a esa persona a que se observe porque ve resultados en su muerte psicológica, ¿sí? Entonces ve a todos como unos hermanos que pueden llegar a generar estados de ánimo correctos o estados conscientes si practican la autoobservación. Veía en unos momentos un video de alguien que se llama, me gustaría decir el nombre, Cristian. El hombre también dice acerca de estos videos de autoconocimiento en YouTube, y el hombre llegaba y decía, planteaba algo, ¿no? Planteaba y decía, ¿por qué yo al enemigo o a la persona que no tolero, por qué no soy capaz de decirle al Padre de uno mismo, decirle, Padre, dame a mí el sufrimiento de esa persona y no permitas que esa persona sufra, por ejemplo? O decir, yo le quiero dar paz a esa persona, mi paz a esa persona que tanto le tengo resentimiento, odio, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? ¿Sí? Y me ponía a reflexionar y veía cómo tenía una total razón en el despertar de la conciencia. Ese es uno de los secretos, aprender de la parte más fea de la psicología, aprender a llegar a tener estados de felicidad interior en base no solo al perdón, sino también en inclusive desearle el bien a esa persona sin esperar nada de esa persona, sin sentirse sentimental, sin sentirse nada, ¿sí? Solamente sintiéndose en plena paz, ¿sí? Eso es una especie de libertad que muy difícilmente se logra porque el ego no permite que eso suceda, ¿sí? Pasemos. Entonces, la desintegración de los defectos se va tomando en base a la observación en esta vista de detalles y detalles y detalles del agregado psicológico, y va a tener un desdoblamiento astral. Si en el día aprendemos a ahorrar toda esta energía de nuestros centros, en la noche vamos a aprender, se nos va a facilitar el desprendimiento del alma en la noche para poder llegar conscientes a una sabiduría superior en el mundo astral. El mundo astral es el mundo de los sueños o de la quinta dimensión. A él podemos llegar precisamente porque es natural de nosotros hacerlo. Solamente que no tenemos una memoria onírica porque no hemos desarrollado la observación o no hemos visto detalles y detalles de defectos. Ustedes pueden hacer un ejercicio, llegar y coger y meditar acerca de, bueno, puede ser una palabra o de una imagen. Vamos a ver un ejemplo. Una imagen pornográfica que ustedes no se puedan sacar de la cabeza, ¿sí?
Solo con esa imagen ustedes van escribiendo detalles y detalles y detalles de lo que ven, 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 de lo que sienten, de lo que sienten, de qué les produce, de qué les produce. Y solo con esa imagen bien comprendida de qué es lo que le produce, después usted ya va a ver a esa imagen con conciencia, porque ya no se le va a empezar a activar energías sexuales. Pero también la conciencia lo que va a decir es, ojo, ¿sí? Porque uno puede ir meditando, entonces uno dice, no es necesario volver a ver una imagen de esas, ¿sí? Entonces ya la conciencia dice, ya le desactiva el defecto de la pornografía en esa imagen y de seguro ya esa imagen ya no representa nada porque sabe que es una fantasía, que es a través de la fantasía que se gesta todas esas sensaciones y todos esos pensamientos y proyecciones en una sola imagen, ¿sí? O sea que de una sola imagen hemos llegado a comprender que se nos nació mentalmente, ojo, no que vimos, o que vimos pero que empezamos a meditar y que nos llegó a la mente, ¿sí? Y esa imagen, darle y darle y darle y darle y darle y darle y buscarle detalles, eso es un nivel de conciencia demasiado alto. Podríamos descubrir, por ejemplo, allí al yo fornicario en acción, al yo masturbador, al defecto lascívico, a defectos de nuestra psicología que son muy interesantes o que se tornan interesantes de estudiar cada vez que nosotros aprendemos a ver cómo el control de la energía sexual es 1000 veces más importante que el placer en la energía sexual, ¿sí? Cuando lo aprendemos a ver, cuando ya hemos llegado a observar eso. Cuando tenemos un desdoblamiento astral, entonces vamos a llegar con memoria onírica. Entonces ya allá vamos a tener una sabiduría que es totalmente inesperada para la persona normal, ¿sí? Para la persona que por primera vez llega al mundo astral. ¿Por qué? Porque va a ver que es una conciencia totalmente sincera en ese desdoblamiento astral. Totalmente sincera, es algo parte de sí que debe ser estudiado y que debe ser eliminado, ¿sí? Entonces se llega a tener sinceridad con uno mismo, ¿sí? Y esa sinceridad hace parte del despertar de la conciencia porque ahí es donde se empieza uno a juzgar a sí mismo y donde empieza a ver los detalles de verdad del defecto psicológico y le da fuercita para irlo matando o irlo quitando fuerza hasta desintegrar de la psicología, ¿sí? Bueno, de todas maneras, en conocimiento de sí mismo, autoobsérvate, se enseñan 3 pilares fundamentales. Ciencia, técnicas de meditación reflexiva, concentración y relajación, cancelación o negociación del karma, desdoblamiento astral y retrospección. Estas 5 prácticas son del mundo interior, de la ciencia interior, que cuando ustedes practican hacen estas 5 prácticas de verdad, de seguro ustedes van a recibir una sabiduría que es totalmente distinta y que es de nivel superior. ¿Qué pasa con ustedes dicen, voy a tomar un conocimiento en una universidad? Listo, vayan, tómenlo. Y ustedes ya se creen superiores. O nosotros nos creemos superiores. Pero cuando nosotros vamos a la universidad interior, ¿sí?, a la parte interna de nosotros y vemos que tenemos un conocimiento que no otras personas podrían adquirir, entonces no nos creemos superiores, pero sí vemos que hay una conciencia superior, ¿sí? Y esa es la parte que nosotros debemos aprender a observar y a despertar ahí, ¿sí? A abrir el tercer ojo. Entonces tenemos que tener una fuerza muy especial para poder llegar a generar o a conocerse en sus debilidades más delicadas, en sus debilidades más... O sea, ¿qué pasa cuando se elimina una debilidad? Llega una fortaleza, ¿cierto? Entonces siempre nosotros tenemos que ir en pro de eso. Cada vez que me conozco una debilidad que me fastidia, que me atormenta, que me hace perder la fuerza, que me hace esto, lo otro, empiezo a tener una
por el contrario, una fortaleza especial. Eso es lo que nosotros ganamos cuando estamos ahorrando nuestra energía y no dejando que se manifiesten defectos emocionales por falta, por ejemplo, de manejar la respiración para tranquilizar la parte instintiva. ¿Sí? Bueno, se enseña también el arte, que es el sabio uso de una energía, que es la energía creadora sexual, en donde vamos a aprender a eliminar defectos para buscar castidad y fidelidad en el amor, en el sexo. Para los solteros, en la sublimación. ¿Sí? La sublimación nos va a permitir que nosotros controlemos ese libido sexual y la utilicemos, esa energía, para regeneración física. Pero cuando se hace transmutación sexual, hay una creación especial. Ustedes de seguro nunca, cuando hayan tenido hijos, los que hayan tenido hijos, y es más, uno que de pronto una persona que no haya tenido hijos, jamás se imaginaría que una energía de estas crea un cuerpo físico. Así como no saben o no se tiene conciencia de cómo se crea el cuerpo físico, jamás se tiene conciencia de cómo se crean los cuerpos existenciales del ser mediante el suprasexo. ¿Por qué? Porque esa energía es creadora y es especial. Y nosotros, obviamente, mediante la parte animalesca que hemos aprendido de la naturaleza, de los monos, de los leones, de todos estos tipos de animales, ellos simplemente se dedican a la reproducción de la especie. Pero nosotros no nos dedicamos solamente a la reproducción de la especie así de esa manera fornicaria tan fea. También se crean defectos muy perversos, como las guerras, las violaciones, la sobrepoblación, la codicia, todo este tipo de cosas que van dañando los recursos naturales, no solamente del planeta, sino también la conciencia de las personas, que llegan al homosexualismo, al lesbianismo, al bestialismo, a la masturbación, a la soledad, etcétera, 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 a la marihuana, al alcoholismo, de una manera totalmente descontrolada. ¿Mm? Así es como nosotros tenemos que aprender a ver el mundo, a verlo y aprenderlo a ir conociendo dentro de nuestro mundo interior. Ustedes a mí no me pueden decir que porque no tomaron no tienen el defecto alcohólico, ¿sí? Porque lo tienen implantado. Y si ustedes van a ver, cuando tenían una edad menor, veían a sus padres tomar. Desde ahí se empezó a agravar esa situación. No quiere decir que porque no hayan tomado hasta este momento, no quiere decir que no vayan a tomar en algún otro momento por imitación. Eso es un defecto que se grabó. Si es eliminado y erradicado de la psicología, tanto para el que toma como para el que no ha tomado, es la misma conciencia, ¿sí? Es la misma conciencia. Bueno, entonces, pues de esto se trataba la conferencia. Entonces espero que a ustedes les guste. No sé si hayan preguntas o alguna cosa que ustedes quieran hacer o no. Si no tienen preguntas, pues está bien, no hay problema. Pero lo único que sí les pido es que practiquen por lo menos un minutico de ver detalles de un pensamiento, de una sola imagen o de una fantasía o de una sensación que tengan, un minutico, para que ustedes vean y observen que pueden disolver detalles, ¿sí? Si lo logran, entonces esta conferencia les habrá servido de mucho, porque van a tener un control muy especial en su mundo interior, ¿sí? Andrés Felipe dice: gran conferencia, maestro, gran labor. Me gustaría escuchar en algún momento sobre el poder de la meditación en la mente. Sí, el poder de la meditación en la mente, de pronto vamos, ya que digamos hay un interés particular, ¿sí? Lo que pasa es que cuando una persona empieza a meditar, pero vamos a hablar después de este tema, cuando una persona empieza a meditar, empieza a abrírsele múltiples y múltiples y múltiples conexiones, ¿sí? De su historia o del pasado, ¿sí? Esas múltiples conexiones, ¿sí? Van a hacer que esa persona mantenga un estado de ánimo correcto o una energía correcta en cualquier suceso, porque los estados de meditación
hacen más fuerte la mente, pero no precisamente con un defecto, sino que sencillamente la hacen estable, ¿sí? O sea, no la hacen sujetas a reacciones mecánicas. Cuando usted aprende a meditar reflexivamente en una imagen, como vimos, como le decía yo, que ese es el principio de la meditación, usted va a ver que el poder de la mente aumenta, porque ya de pronto puede tener inclusive clarividencia, que es algo que es muy especial. Porque si usted, por ejemplo, tiene una clarividencia de algún suceso que pasa el otro día que le puede afectar, y usted logra pasar eso, es porque vivió más sabiamente y fue de su propia meditación donde salió eso. ¿Mm? Porque con la meditación hay una conexión muy implícita con la parte espiritual o la parte superior de nuestro nivel de ser. Entonces, la mente no hay que verla como una parte de fortaleza mental, intelectual, que yo sé esto, leí lo otro, sino más bien desintegrar todo lo que se leyó, todo lo que se vio, todo lo que se supo, y ir introspeccionando hasta lograr ver el hondo significado. Cuando usted logra ver el hondo significado, usted se vuelve de verdad un maestro. Yo, en mi caso, no soy un maestro, un maestro, ¿por qué? Porque lo que pasa es que nosotros podemos llegar a tener un nivel de conciencia, ¿sí? Pero una maestría ya estamos hablando de algo muy, muy superior. Entonces nosotros hasta este nivel en el que se encuentra esta persona, no ha llegado a la maestría total, ¿sí? Sino simplemente a un nivel de conciencia en donde puede ser que otras personas tengan un nivel de conciencia superior o un nivel de conciencia inferior, y que de eso no me debe importar, ¿sí? O no les debería importar. Lo que les debería importar es su propia conciencia, ¿sí? Entonces la meditación y la mente, hay que desintegrar todo lo que es pensar, llegar al hondo significado del pensar, y así es como se tiene el control del pensamiento. ¿Sí me explico? O sea, la meditación lo que hace es medir cada pensamiento, y el control del pensamiento está en la meditación. La fortaleza mental está en la meditación, ¿sí? Entonces, ahí está todo. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, porque es muy interesante y vamos a hablar de ese tema posteriormente. De seguro lo vamos a hacer mucho más profundamente, hasta llegar hasta el subconsciente, infraconsciente, ¿sí? Al consciente, consciente, subconsciente, infraconsciente, me falta uno. Consciente, subconsciente, infraconsciente. Bueno, me falta uno, que de pronto no sé cuál es en estos momentos, pero vamos a llegar hasta esos puntos, ¿sí? Por ejemplo, como el infraconsciente es totalmente oculto para nosotros, como el subconsciente, ¿sí? En el subconsciente se maneja todo lo que hemos aprendido de manera mecánica y rápida, y muy rápida. O sea, la mente tiene una velocidad terrible para traer recuerdos y todo, ¿sí? Y vamos a mirar cómo podemos llevarla al consciente, cómo llevamos a la conciencia, pero sin meterle teorías, sino digamos una práctica que ustedes puedan aprender. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta o no, o alguna sensación que tengan. Los detalles se ven tanto en la muerte en marcha como en la meditación reflexiva. Lo que pasa es que, a ver, la autoobservación yo lo voy a hacer, volver sencillo, ¿sí? La autoobservación es un darse cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta de algo, de detalles muy sublimes de los defectos, muy pequeños? Estoy agudizando la observación, ¿sí? La autoobservación.
la agudizo, descubro, ¿sí? Ahora, eso que descubrí, lo eliminé y la conciencia lo tomó, ¿sí? La conciencia lo tomó. Hasta ahí hay un nivel de conciencia, ¿ya? La meditación va a hacer que el detalle que descubramos, que es de pronto más fuerte que el que hayamos visto en el día, como que como que lo tengamos en cuenta, la misma conciencia nos lo va a traer en una retrospección, por ejemplo, y ahí vamos a encontrar detalles de qué, del detalle, ¿sí? Entonces sí dice y se dice, sí, claro, la autoobservación se va a encontrar detalles en la autoobservación y en la meditación reflexiva, ¿sí? Pero de esta manera, ¿sí? ¿Por qué es importante la autoobservación? Porque así es como la conciencia no se nos duerme, ¿sí? Muy factible que usted, por ejemplo, se identifique con el día y no se autoobserve, entonces en la noche no va a meditar o no va a tener ganas de meditar, ¿sí? Porque pierde la conciencia, pierde la noción, ¿sí? En cambio, si usted se autoobserva y después sigue, le van a hacer observar con interés esos defectos para erradicarlos, porque ahí se dio cuenta de las cosas que estábamos teniendo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, yo me di cuenta mediante mi observación, mediante como mi inspiración que me llegó en un momento, oiga, sí, pero es que yo como que a veces hablaba muy tosco, molestaba mucho a ciertas personas. En estos momentos no he eliminado todos los detalles, me di cuenta de ciertos detalles, pero me he llegado a un control en el que ya no se me hace extraño molestar, o sea, no se me hace necesidad molestar a esta persona, ¿sí? Es más, hasta cuando ya me doy cuenta que medio ingreso en esa emoción, en esa sensación de molestar, empiezo a tener un control, ¿sí? ¿Sí? Entonces empiezo a darme cuenta. Y esos detallitos ya empiezan a ir en meditación profunda hasta que eso ya ni se extrañe. O sea, la meditación va a desintegrar eso hasta que ni se extrañe, ni se piense, ni se... Mucho, es como un cambio rotundo, se llama cambio radical, ¿sí? Usted ya sencillamente no siente, ¿sí? No siente la necesidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver dentro de su respuesta, dentro de la respuesta y dentro del hondo significado de esa respuesta. Porque los detalles no solamente tienen que verse como detalles, ¿sí? Descubiertos, sino comprendidos. O sea, por eso se necesita de un ánimo especial, ¿sí? ¿Sí? De indagar, inquirir, preguntar, preguntar y preguntar por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, en qué sitio, qué sentí, qué fue. Múltiples preguntas que se puede hacer en un detalle, ¿sí? Entonces, eso se llama comprensión, ¿sí? No sé si tenga alguna otra, ¿no? Bueno, pues esto es todo muy fructífera la conferencia, les agradezco mucho al señor que hizo la pregunta, y a usted. Pero de todas maneras vamos a invitar a las personas de que cojan un minutico, las que estén escuchando, así sean pocas, cojan un minutico para mirar detalles de una sola imagen o de una sola palabra, ¿sí? Y observen qué significa y verá que esto es real, esto no es mentira, ¿listo? Bueno, no siendo más, entonces muchas gracias y espero que pues obviamente les haya servido. De todas maneras, muchas gracias por todo y vamos a ver la conferencia después, va a ser del Cristo individual o universal. ¿Ah? El viernes, ¿listo? Para que la vean. Listo, muchas gracias.